wowmx.tv. Amigos de tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy tenemos un programa especial porque vamos a estar con dos grandes amigos. Por un lado, presento a mi compañera en la conducción, Livia Salcedo. Livia, gracias por aceptar de nuevo estar conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Noé? Dice, hola a todo tu público. Fue un placer estar otra vez contigo. Gracias. Gracias, Livia. Y por el otro lado, el maestro Noé Katz. Noé, nos presumiste hace más o menos año y medio de cuando te ibas a Jerusalén a hacer una presentación muy importante para ti. En ese momento nos estabas presumiendo la obra que ibas a exhibir allá, que era en especial de México, y sobre todo de cómo sentías el ambiente en esos momentos para los artistas. Prácticamente, vamos a cerrarla en 2 años. A 2 años de esta entrevista te pregunto, Noé, antes que nada, ¿cómo fue lo de Israel y qué expectativas tuviste después del viaje? Lo de Israel fue algo muy bien organizado, muy bonito. Fue algo que el embajador Pablo Macedo lo hizo muy profesional. Habló con la Universidad Hebrea de Jerusalén y les mostró la obra, y esto llevó a que se enamoraran de la obra y la pusieron pues en un espacio muy interesante, donde pasan diario como 5,000 gentes. Tienen que pasar por ahí, lo que es en la biblioteca de la universidad, ¿no? Y hicimos un cóctel, vinieron muchos embajadores y todo, y pues el nombre de México estuvo presente, increíble ahí, y la obra se va a quedar permanente en la universidad. Eso es lo interesante, que se queda permanente y pues la están viendo y representa mucho a México, ¿no? Es una obra muy emblemática. ¡Wow! Impresionante. Y, Livia, ¿qué nos quieres comentar o qué le quieres preguntar al maestro? Pues mira, Noé, yo por lo general me dedico a la generación de públicos, ¿no? Ese acercamiento de nuevos públicos a ustedes, los artistas. A veces está cortada esa comunicación, y a los que entienden de arte, pues que lo entienden y que les gusta, pero los que no entienden, platícanos un poco, ¿cuál es la diferencia de los públicos que ves en México y los que viste en Jerusalén? ¿En qué nos parecemos y en qué somos diferentes? ¿Cómo te ven como mexicano y aparte como israelí? ¿Qué pasa? Sí, muy buena pregunta, porque es muy diferente, ¿eh? Como que el público israelí es un público que vive al día por la situación política, la situación del lugar, ¿no? Que es un lugar con mucha acción, constantemente pues hay cosas muy fuertes, ¿no? Entre los árabes y los israelíes, y hay muchos grupos de poder ahí, ¿no? Y hay una energía fuertísima que en Jerusalén, es una energía tremenda, ¿no? Entre la parte cristiana, la parte musulmana y la parte judía, ¿no? Claro, Jerusalén y todo pertenece ahorita al Estado de Israel. Entonces, ellos están a cargo de cuidar todo, y el público, pues, es un público en Israel muy bien organizado, y tiene una cultura muy buena, de un nivel muy alto. Es gente que pues, ha vivido mucho, ha viajado mucho, ha tenido muchas experiencias, entonces saben muy bien aceptar las cosas, ¿no? Las cosas de calidad, las cosas que llegan bien, y como este fue un proyecto de calidad, lo aceptaron muy bien, lo aceptaron muy bien, y no es fácil, ¿eh? No es fácil porque, pues, imagínate, ¿no? Es gente que, en pocas palabras, pues no es una sociedad que esté así inmersa en estar aceptando gente, ¿no? No es Hollywood, no es Hollywood. ¿No? Entonces sí, hay que luchar mucho más allá,
que en un país como México o como Estados Unidos. Hay que luchar más, hay que trabajar más, hay que convencer más y hay que estar allá. Es algo pues que se mezclan muchas culturas y hay muchos pensamientos, muchas formas de ver las cosas, ¿no? Y eso es lo interesante del lugar, que no los puedes apantallar, ¿no? Así de repente llegar y apantallarlos, ¿no? Y es una sociedad, Claro. sí, es una sociedad más igualitaria, ¿no? Como que hay una igualdad, hay una formación muy, muy profunda en todo, en las artes, en la política, en la literatura. Ajá. Oye, y dime una cosa, tu obra, obviamente tú tienes unas raíces, ¿tu obra se considera mexicana o Pues israelí? no. ¿Cómo podríamos llamar? O sea, yo te conozco de primera vez, soy un nuevo espectador. ¿Qué, qué me está diciendo tu obra? ¿A quién debo de ver? No, mi trabajo es un trabajo pues que ya lo vengo haciendo hace como 40 años y no creo, mira, yo la verdad, desde chico estuve ¿Sí? muy influenciado por los muralistas mexicanos, por Diego Rivera y por Orozco, por Siqueiros, los veía mucho de chico y de cuando era joven. Y pues la verdad, no creo que tenga yo que definirla de esa manera, ni por supuesto, en todo caso, no sería israelí, sería judía. O sea, Judía, ok. sí, judía, o sea, en el sentido de que yo soy de la sociedad judía, ¿no? Mi familia y todo. O sea, mi familia, pues, viene de Europa Central. Entonces, yo siempre he definido a mi trabajo hasta la fecha como una figuración abstracta. O sea, se contradicen los términos, ¿me explico? Pero es que es una realidad, es una figuración que no existe. Es una figuración abstracta y no me interesa ser hiperrealista ni ser, más bien es una figuración abstracta basada en cosas pues de vivencias y de sueños y de lo que yo veo, de lo que yo siento, de cómo se va formando la sociedad, ¿no? De cómo se va formando el ensamblaje que hay entre la burocracia y todas estas niveles kafkianos, ¿no? De cómo va amoldándose la misma personalidad del ser humano dentro de su presente y dentro también del futuro, ¿no? Y yo lo veo, no lo veo, sí, por ejemplo, a mí me influenció mucho México, mi vivencia en México. Pues imagínate, crecí y nací a un lado del Parque México, o sea, a una cuadra del Parque México. Bien nacional, ok, perfecto, sí. Sí, Bueno, y es que contigo se tiene que platicar muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas la música, pero para no salirnos un poco de lo que había preguntado Alex, que es cómo te había ido, es ¿qué, qué representó para ti llevar la obra a un mundo que, aunque es propio para ti, diferente, con un público que sabes que podría ser un público difícil, pero que al fin terminó aceptando? ¿Qué sintió el artista? Porque al final ustedes son toda la emoción, ¿no? El sí, arte es pero una emoción. Ajá. mira, yo llevé a Israel, llevé una obra que enmarcaba, yo gané el concurso para ser el primer timbre de México que representando los primeros 100 años de los judíos de México. Y México, el gobierno de México con Correos de México imprimió más o menos como 1 millón de timbres. Entonces se vendió todo y todo. Fue todo un evento muy bonito. Entonces yo doné la obra ya y fue algo muy importante porque la donación les llegó muy a tiempo porque ellos lo que querían era unificar toda Latinoamérica, porque judíos hay en todo el mundo, pero en Latinoamérica hay mucho, en Brasil, en Argentina,
en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en todos lados. Entonces querían unificar con este timbre y hacerles ver que sí era posible crear una unión entre cómo la diáspora judía se había establecido en todos estos países, ¿no? Y por supuesto, pues es una obra de arte, ¿no? Entonces fue muy bien acogida y pues, sintieron esa necesidad de proponerle a los demás países hacerlo también, imprimir y hacer un timbre de sus propios países, ¿no? Como lo hizo México. México sí lo hizo, Correos de México, que fue algo muy, muy pues importante para la continuidad de todas las diásporas que hay en el mundo, de árabes, judíos, cristianos, hay mucha diáspora. Claro. Van y vienen. Noé, y más ahorita con la pandemia. Oye, Noé, en ese sentido hay algo que me llama mucho la atención. Normalmente hablan de que, por ejemplo, bueno, los judíos cuando llegan, o los israelíes cuando llegan a los distintos países, toman mucho de las costumbres o del lugar al que llegan a sentarse, al que llegan a compartir, etcétera. Obviamente, cuando tú llevas tu obra allá, lo llevas con raíces mexicanas. Claro. Y en ese sentido, el auditorio, el público, lo primero que te ha de haber dicho es, oye, ¿por qué? Pues te ha de haber pedido justificaciones de tu obra. Sí. Ahora lo que me gustaría, nada más precisando un poquito lo que comentabas unos momentos, Livia, ¿qué es lo que destacas de México que realmente tengas tú presente en todas tus obras? El color y la alegría de muchos pueblos. Y por otro lado, yo destaqué aquí algo muy interesante, que es la unión entre México y los judíos a través de la menorá. La menorá es el candelabro judío, ¿no? Y lo puse en forma de un cactus. Entonces, eso pues, unió, es como una simbiosis entre el judío y el mexicano, ¿no? Que es una simbiosis muy interesante porque fíjate que hace poco descubrieron un templo en Israel y el padre Juan, que es un padre mexicano, fue el que se encargó de todo el proyecto. El Vaticano le encargó al padre Juan hacer este proyecto y descubren el primer templo de Cristo que iba en el Kineret, en lo que es el lago del Kineret en el norte de Israel. Descubren este templo y lo primero que descubren es una menorá gigante, un candelabro judío gigante. Y es el templo en el que iba Jesús a orar y a rezar con sus discípulos, los pescadores, ¿no? De ahí sacó a todos sus discípulos de esa zona. Es la zona norte de Israel, que es la parte del lago del Kineret, donde Israel se surte de agua, ¿no? Entonces es muy interesante esa relación de la menorá con la religión cristiana y católica y la religión judía también. Es muy, muy bonito, yo así lo veo, ¿no? Como que es un candelabro que enciende las luces para nuestras religiones, ¿no? Y les da vida. Y por eso lo puse. Ahora, perdón, nada más dentro del colorido, si hay algo que curiosamente se hace presente en la mayoría de las obras de los mexicanos, son los colores, ¿cómo te diré?, muy vivos. Sí. Y uno de ellos es el rosa mexicano. Sí. ¿Qué tanto ha sido ese colorido en tu obra y en concreto en el timbre? Pues se me antoja mucho, ¿eh? Hacer cosas en rojo y en rosa y todo, pero ahorita no lo estoy haciendo. Ahorita estoy trabajando en otros tonos, como grises, cafés, verdes, y pues sí tengo planeadas. Y yo creo que el rosa y el rojo son colores muy fuertes, ¿no? Que hay que tener exacto el cuadro y yo no soy un artista que pinta con un solo tono de repente 20 cuadros, ¿no? No, si quiero cambiar de un día para otro a otro cuadro, a otro tono, lo hago. O sea, no soy
lo puedo hacer, lo puedo lograr. Es según el cuadro, te va pidiendo el mismo cuadro. ¿Me explicó, Alejandro? O sea, te va pidiendo, el mismo cuadro te va diciendo cómo hacerlo, cómo pintarlo, de qué color, lo que no queda o sí queda. También tiene que ver mucho con el humor, con tu propio humor, ¿no? Del día. Pero ya que lo empezaste, ya te fregaste. Ya lo tienes que continuar. Líder. Pues yo quiero preguntarte, digo, como si fuera yo un público de los que no saben de tu obra. Se lee en la obra, ya se me está cayendo aquí los audífonos ya. En tu obra se ven muchas imágenes repetidas, de caras repetidas, de seres repetidos, a veces cargando ciudades. Sí. Platícanos un poco por qué. Porque obviamente necesitamos que nuestro público vea la pieza que está en Jerusalén, pero sobre todo que sepan un poco de por qué. Porque muchas veces vemos al artista, nos gusta la obra, pero hay más que descubrir. Claro. No, claro. Por ejemplo, yo hice un proyecto en Japón que son 2 caras monumentales y es la entrada de un museo de arte moderno. Entonces, como que se adaptó esa idea de hacer esos 2 perfiles, esas 2 carotas gigantes, cada cara pesa como 1 tonelada y se mueven con un dedo, ¿eh? Tienen un aparato arriba y es la entrada del Museo Tokoro en Japón. Es un museo de arte moderno. Y entonces se adaptó todo y fue algo muy pensado, muy elaborado. Me dijeron, mira, nos gustó estos perfiles tuyos para desarrollarlos y hacer estas 2 figuras gigantes y que sean la entrada del museo. Entonces, depende también, yo he hecho muchos proyectos y todo, tengo una página que es gallery.noecats.com, gallery con doble L, que ahí pueden ver algo de mi obra, la gente interesada. Es gallery. Claro que sí. Sí, gallery.noecats.com. Cats es K-A-T-Z. Oye, Noé, y otra de las cosas que también hay que verlo, y regresando un poquito a la pregunta original de Livia, tú has tenido la oportunidad de estar en diversos países, conocer a distintas audiencias, conocer a distintos críticos y obviamente a todos y cada uno de ellos presentarles tu obra y defenderla. En ese sentido, cuando tienes cierta relación o tienes ciertas raíces similares, pues es fácil porque partes de lo mismo, pero por ejemplo, pensando en un Japón con un Israel que en principio no tendrían gran vínculo o afinidades culturales. Quizá México sí, porque puede llegar a tener mayor influencia judía. Sí. ¿Qué tan difícil es presentarte en ese auditorio, en un auditorio donde realmente no hay tantas raíces en cuanto a tu arte? Sí, no, muy complicado. Yo en el cóctel de inauguración, pues, lleno de geishas, yo nunca había estado con una geisha sirviéndome sake, ¿no? Bueno, espero que no hayas estado con ninguna, pero bueno. No, sí es muy diferente. No es algo, la comunicación como que se pierde un poco, porque yo no hablo japonés, entonces se pierde un poco pero fíjate que es algo muy interesante. El día que yo expuse en Tokio, antes del proyecto, ese día me llegó un señor un viejito, ahora sí que un viejito, en el día de la inauguración, y estuvo viendo mi trabajo y me dijo, mira, tú regresando a México vas a hacer un mural, vas a ver, te van a contratar para hacer un mural, así me lo predijo, ¿eh? Y regresé a México y me contrataron para hacer un mural. Y es un mural que está en Polanco, en el edificio de Andrés Bello, en Andrés Bello y Campos Elíseos, a la vuelta del W, donde está el W en Campos Elíseos, y lo hice y me tardé 1 año en hacerlo, yo lo pinté solo. Wow. Y pero fue algo increíble cómo
esto me lo dijo a través de una traductora, este señor. Fue algo increíble, fue algo mágico, algo como muy inesperado para mí. Y, y también me dijo, cuídate mucho de la envidia. Así me dijo, porque te van a tener mucha envidia por estos proyectos y estas cosas. Y yo dije, bueno, pues esa es una coraza que todos tenemos que tener, ¿no? Lo de la envidia, porque Toda la digo, envidia, sí. sí, no, yo pienso que todos tenemos que saber bloquearla y no ser envidiosos y desearle lo mejor a la gente y estar bien con uno mismo y con los demás, ¿no? Y cuando le den un ¿Dice que la proyecto envidia es un reconocimiento? ¿cómo? ¿Será? ¿La envidia es un reconocimiento escondido? Yo Pues creo que puede sí, ser. ¿no? No, sí, pero quién sabe de quién viene, porque hay Sí, bueno. envidia blanca y envidia negra. Sí, Entonces sí es algo que lo tomé en cuenta, ¿no? Siempre uno tiene que estar vigilante de tu trabajo y de lo que tú haces y con quién lo haces y qué tipo de gente, porque también hay gente que te está tratando de bloquear de repente. sí. Queramos o no, hay gente que está tratándote de bloquear de alguna manera, ¿no? Y pues ni modo, hay que tener una preparación interna para salir adelante, una fuerza interna, ¿no? Para Sí. salir adelante, para pues, no deprimirse y salir adelante y hacer un trabajo interno, ¿no? Para poder desarrollarte como artista, ¿no? Porque el arte también convoca estas energías, ¿no? De celos, de envidia, y también de éxito y de amor y de cariño y de son muchas pasiones, ¿no? En el arte. Pues y a la vez influencias a mucha gente. Me explico, a través de visualmente, influencias a mucha gente que te ve, te está viendo y dice, ¿qué hace este cuate? Mira nomás cómo hizo esto, o por qué lo hizo así, y ya sueño con estas figuras, y qué raro, ¿no? O sea, es algo muy interesante el arte. Oye, Cuando, Noé, perdón, aquí dentro de lo que estás diciendo, me quedo con algunas inquietudes. La primera, el arte es muy difícil, sin duda. Sin sí, embargo, el artista dicen que cuando hace su obra de arte, cuando ya tiene su creación y la expone, hasta ahí es su arte. Porque a partir de que la expone, el arte pasa a ser del público, de quien lo hace suyo. sí. En ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los sentimientos a los que tú buscas despertar en la audiencia? Y ese es uno. Y el otro, es muy común también que los artistas, para efecto de enriquecer su obra, invitan a otros a que exhiban con ellos. ¿Cuáles son los sentimientos o cómo es la percepción que tienes de los artistas que van a exponer contigo y qué es lo que pretendes generar en el público? Es decir, conforme una obra autónoma que presentes y conforme una obra vinculada a otras. Sí, bueno, yo casi siempre lo que he tratado de comunicar es la imaginación y la belleza. La imaginación y la belleza, o sea, la percepción de mi propia imaginación y mi desenvolvimiento dentro del trabajo que hago, la técnica y la forma de hacer las cosas. Pues como es ahorita yo estoy trabajando cosas figurativas, son cosas que sí se pueden leer, que se pueden leer. Entonces el público de repente sí las siente muy, muy íntimas, muy propias, ¿no? Cuando es algo más abstracto, entonces ya son sentimientos nada más, porque no puedes leer gran cosa, no hay una lectura. Y no es que forzosamente tenga que haber una lectura en el arte, ¿no? Sino el arte es sentimientos, es belleza, es amor, es cariño por tu propio trabajo, y a la vez es como pues, el trabajo, por ejemplo, de Francis Bacon, pues, es toda la fuerza, la energía del ser humano y lo atrevido que fue él para desenmascarar la energía del ser humano, ¿no? Cómo lo logró hacer de una forma
increíble, ¿no? Y única. El chiste para mí del arte y de tu propio trabajo es que sea tuyo, ¿no? Que no busques tratar de imitar o de contagiarte. Te puedes contagiar de muchos artistas y de muchos directores de cine o actores o esto, pero al final del día, frente a tu trabajo, frente a ti, tienes que ser tú. Tú, ¿y quién eres tú? Ah, pues ese es tu problema. Ese es tu problema de tu vida. Tienes que, no sé, trabajar tu vida y trabajar tus visiones, tu propia, tu desenlace con la vida, con tu... Y muchos usan la terapia, muchos usan para conocerse a sí mismos. Como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, ¿no? es algo que pues también hay que tener esa humildad, ¿no? Al ver la obra, por ejemplo, tan impresionante de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, ¿no? Y de Botticelli, de Caravaggio, de todos los grandes artistas del Renacimiento, de Masaccio, de todos, te quedas chiquito, ¿no? Al ver en lo que ellos estaban y cómo lograron manejar la técnica, ¿no? Y cambiar hacia un perfecto, desde los griegos, ¿no? Desde Fidias, desde todos los griegos, cómo trabajaron la escultura y todo. Y ahorita pues, estamos viviendo en una época que es increíble cómo el mundo ha adaptado el modernismo del arte. Por ejemplo, unifican y ven a, tú sabes quién es Jean-Michel Basquiat. Basquiat fue un grafitero de la calle y que ha llegado a un éxito impresionante con el graffiti. Y se acaba de subastar una obra de él en 120 millones de dólares. Un graffiti, ¿eh? Y lo compró un japonés. ¿Por qué? Porque lo impulsaron, lo llevaron a eso, y su vida es toda una tragedia, de Basquiat. Y entonces el otro día estaba viendo un programa de Sotheby's y lo estaban, y no comparando, pero estaban hablando de Miguel Ángel y todo, y pasaban un cuadro, una obra de Basquiat, ¿no? De repente con Miguel Ángel. Y se me hace, pues, la verdad, ridículo hacer eso, porque lo que quiere Sotheby's es, pues, vender y mantener el precio, y no tiene nada que ver Basquiat con una obra como la de Miguel Ángel. Digo, es ridículo, ¿no? Por supuesto que no. Por supuesto. Entonces, uno se tiene que plantar en su época, ¿no? En tu época y con tus conocimientos. Y ahorita, por ejemplo, pues muchos, el chiste es, si tú sientes pintar hiperrealismo, pues ponte a pintar hiperrealismo y que sea tuyo, pero que no sea... Yo he visto hiperrealismo tras hiperrealismo tras hiperrealismo idéntico, así de carotas gigantes, Sí, claro. y todas son iguales y todas quieren ser perfectas. Entonces, yo siento más, por ejemplo, el trabajo de los huicholes, más íntimo, es un trabajo íntimo, es un trabajo, o de la cultura mixteca, zapoteca, es un trabajo súper íntimo, súper ligado a una genialidad increíble del tiempo, y es algo muy, muy personal, ¿no? En el cual no creo que le hayan copiado, a lo mejor tuvieron influencia, ¿no? De alguien, de alguna otra cultura o de alguna otra civilización. Pero por ahí voy, que lo que uno haga tiene que ser tuyo. Lo que no es tuyo, tíralo a la basura, deséchalo. Tiene que ser más auténtico, ¿no? Porque lo que estamos viendo justo, como lo comentas, ¿no? Es una copia de la copia de la copia de la copia, y empieza a perder toda esa intención. Ya no usas Claro. referentes, sino vas copiando, y mucho del público que no sabe se deja llevar por esto, y de repente compras algo que no tiene ningún sentido o no tiene lo que el artista está dejando plasmado en la obra, sino simplemente es que ya es una fotocopia y cada día más mala, ¿no? Sí. Y muchas veces es lo que no entiende el público. ¿Por qué no el hiperrealismo? Pero que es igualito que una fotografía. Justo, es una fotografía. Es muy Pero bueno. pero también fíjate, con el arte abstracto pasa lo mismo. ¿Cierto? Con el arte abstracto pasa lo mismo, que un artista ya se dedica a hacer manchas y rayitas y una raya fuerte, y de repente eso
llega al grado a decir, alguna persona que está en su media carrera dice, mira qué fácil, yo lo puedo hacer también. A ver, pues voy a empezar a manchar y a hacer chorreados, a chorrear la tela y a ver. Y eso está bien, pero si es tuyo y lo puedes trascender. Si lo puedes trascender y es tuyo, verdaderamente, entonces sí. Y eso sí lo veo, por ejemplo, en Basquiat, que sí era suyo. Esa es la originalidad de Basquiat, que lo suyo sí era suyo, sí era algo muy íntimo, muy personal, y por eso está llegando y ha llegado a lo que llegó, ¿eh? No solamente por la ayuda de Andy Warhol, que lo ayudó Andy Warhol y todo, sino fue porque verdaderamente fue muy original en su época, que fue hace 30 años, ¿no? Más o menos. Digo, eso sería ya una pregunta como para un debate, ¿no? Basquiat sería Basquiat después de 30 años. Exacto. Porque ese es el problema, es que una obra va evolucionando a través del ser humano, como lo que haces tú. Es un trabajo de tiempo, de proceso, de llegar a muchísimos lugares, ir llenando la obra, ir comunicando. Y cuando la obra en un momento es de un solo momento, rápido el artista acaba y se sigue copiando a través del tiempo, ¿no? Sí. Y eso ya sería como otro tipo de charla, pero ¿cuál es el reto para Noé Katz? ¿Qué sigue? Pues para mí es tratar de seguir trabajando. Porque no, por ejemplo, la pandemia me metió en una crisis de miedo terrible, pero terrible. Yo estaba en México y todavía no empezaba la pandemia, y cuando me vine para Estados Unidos, pumba, te las empieza la pandemia, y empezó exacto el día que llegué yo. Entonces me guardé en la casa, ya no salí, y llevo prácticamente más de un año sin salir. Salgo a la calle y esas cosas sí, pero sin poder ir a México, no puedo ir a México. Entonces, eso, y además la sensación del el enfrentamiento a la muerte, que es algo muy interesante porque como buen mexicano y buen buena, con la visión que yo aprendí desde chico a ver la muerte a través de Guadalupe Posada, que en México nos reímos muchísimo de la muerte, pues dije, no, esto va en serio, y la verdad sí estamos muy, muy expuestos a que de repente te puedes morir, de repente así, y esa es la muerte. Y sí. Tu obra, este año que se estuvo encerrado, ¿ha tenido un discurso, un diálogo con este enfrentamiento a la muerte? Porque a lo mejor dices, yo color, otra forma, en este momento, pero ahorita nos hemos enfrentado a cosas que no pensábamos. Exacto. ¿Cómo se enfrentó Noé Katz, el artista, a este encierro, a dejar de ser quien fue hace un año y medio? Ajá. ¿Qué pasó en la obra de Noé Katz? Pues mira, yo la verdad sí siento que me metí en colores muy grises, muy grises. Okay. Eso es algo que tengo que empezar a salir, ¿no? Pero también me gustan, los grises son increíbles porque el gris te lleva a todos los colores, si lo aprendes a dominar, ¿no? Los negros, los grises, los oscuros, son muy, muy de Caravaggio, así, muy de Rembrandt, ¿no? De los fondos negros, los fondos oscuros. Y por otro lado es pues, valentonarte a perderle el miedo a la muerte, valentonarte, enfrentarte, porque seguro nos va a llegar un día, entonces pues, enfrentarla. Y como decía Chagall siempre decía, ojalá la muerte me llegue cuando esté trabajando. Entonces, y sí le llegó trabajando, estaba pintando, ya tenía creo que 96 años, 97, ya iba a cumplir 100 años. Entonces, yo siento que sí me movió muchas cosas internas, muchísimas, ¿no? Miedos y cosas que la verdad no son fáciles de manejar. Y entonces me hizo ver la vida de frente, me hizo ver
que pues somos muy endebles, somos como polvo, ¿no? Y sí es verdad, polvo eres y en polvo te convertirás, y todas esas ideas de la Biblia y de todo eso, y a la vez también veo más misticismo en la vida después de la pandemia. Veo, no religiosidad, no religiosidad, más misticismo, más amor a la naturaleza, más amor a la familia, amor a tu trabajo, apreciar más las cosas que tienes, ¿no? Que las puedes dejar de tener en un segundo, de repente, ¿no? Y es que así es la vida, ¿no? Pero la pandemia, esto sí fue un evento muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que para muchos artistas fue fuertísimo, ¿no? Se recluyeron, se aislaron, se metieron, y no es el miedo de perder lo material, lo que ya hiciste y se te va por tu propia muerte. Pues claro que lo vas a perder, no te lo vas a llevar, ¿me entiendes? Es el miedo a no haber hecho lo que debiste de haber hecho, de tu obra, de tu trabajo, de que todavía te faltaban cosas, ¿no? Pero pues desgraciadamente mucha gente ha fallecido, ¿no? Y no logró pasar y ahorita pues hay que cuidarse todavía, hay que seguirse cuidando, ¿no? No es algo que ya lo tengamos seguro. Entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir, no dejar de creer en ti. Eso es algo muy importante. Ok, Noé, la serie de Noé perdón, adelante, Alex. adelante, adelante. Es, la serie de Noé ahora es gris por el evento que está sucediendo. ¿Cómo se visualiza Noé a la hora de que abran esa puerta? Sí. ¿El color va a fluir hacia qué color se va? Pues ¿Hacia te dónde digo, va? estoy planeando un cuadro en rojos Okay, ahí está. sí, rojos, sí, Okay. así con más fuerza y meterle un poco más de color, pero también yo creo mucho también en los colores oscuros también, Sí. porque te dan más dramatismo, te dan más solemnidad. Y sí, te digo, como te dije al principio, cada cuadro te pide. No, yo no creo en las series de que ahora voy a hacer 20 cuadros igual, con estos tonos. Yo no hago eso, porque no, imagínate, hacer 20 cuadros. hay cuadros, hay cuadros que me puedo tardar en un cuadro 2 meses o más. O sea, digo, hay veces que no me voy a echar, imagínate qué aburrido, ¿no? Y si quiero hacer un cuadro rojo y luego hacer un cuadro gris y luego uno verde y así, pues así lo hago. O sea, sí debe de haber, porque yo siento que mi mano y mi imaginación ahí están. Y el color, pues es la alegría también, sí te enmarca dentro de una alegría. Y la verdad, con la pandemia, yo estaba muy triste. La verdad, todavía veo tristeza en el mundo y en la forma en cómo ve lo que está pasando en India ahorita, ¿no? Terrible, pobres hindús. Ellos ya creían que ya habían salido y no. Y ahora están estancados otra vez en una situación muy complicada. Y el arte refleja todo eso. Y más los artistas, ¿eh? Noé, una pregunta. Bueno, sabemos que hubo una persona, un pintorcito, por decirlo así, que Sí, hizo los girasoles y tuvo una vida inherente a la tragedia. tremenda, sí. Ahorita estás hablando de un grafitero que tuvo también una vida de tragedia. ¿De Sí. alguna manera crees que la pandemia sea la tragedia que llega a tu vida para transformarte a ti como artista? En una manera sí, ¿eh? Porque ya la viste tan cerca, venir, que no tienes nada que perder. O sea, que es algo, la ves tan cerca con amigos que murieron, gente que estuvo muy cerca de morir, que te das cuenta que pues, no tienes nada que perder en realidad. Y en realidad así debería de ser. eh, dar, y yo la verdad sí trato de hacer mis cosas
que sean mías. Cuando veo que hay influencias y cosas, pues las trato de medio quitar, ¿no? Porque, por ejemplo, tú te das cuenta de pintores en el Renacimiento, por ejemplo, un gran pintor de Bélgica, por ejemplo, el Hieronymus Bosch. Hieronymus Bosch, con su talento y su imaginación tan impresionante, pero impresionante, ha captado la imaginación de miles de pintores, miles, y los ha influenciado de una manera tremenda, ¿no? Porque no, sí lo conoce su obra, ¿no? De Bosch, es impresionante. Y no va por ahí, está bien dejarte influenciar, pero seguir tu camino completamente hasta donde llegues. Y esto me lo enseñó la pandemia, que hay que ser muy fuertes en seguir tu propio camino. Así hagas rayitas o bolitas o lo que tú hagas, pero que sea tuyo. Oye, y entonces esto, fíjate que no será la oportunidad que buscábamos los que seguimos la obra de Noé Katz para ver a un pintor, a un artista después de la pandemia libre de apegos. ¿Cómo? No te entendí eso. Sí, ¿no será esta la oportunidad que tú tengas de reinventarte y olvidarte de todos los apegos que pudiste haber llegado por ese sentido de que decías, sí, déjalo ir, vive sí, la hora y ahorita muéstrate cómo eres? Olvídate de tu escuela, olvídate sí, de tu instrucción, bueno, sé creativo. Eso lo decía mucho Picasso, decía, mira, aprende a pintar y después avienta todo a la basura y deja de pintar y haz tu obra, haz tu trabajo. Y siempre dijo, para pintar y para ser artista, primero aprende a vivir y después ya aprende a ser artista. Porque y esa es la educación, por ejemplo, que los apegos que tenemos, es la técnica que desarrollamos y todo, pues es una arma que te da en la vida para sobrevivir y también para la imaginación, porque a donde cambies vas a tener que inventar una técnica nueva. O sea, y eso, por ejemplo, sí lo he hecho en mi vida. Nada más si dejar de repente todo y empezar algo nuevo, eso sí lo he hecho, pero no lo hago diario, ¿no? No lo hago diario de dejar todo lo que ya aprendí y dejarlo y abandonarlo y empezar algo completamente nuevo. Si vale la pena, lo haré, pero si no, no. Si no, no, porque no, es un esfuerzo muy grande de tu vida, ¿no? Es como si yo te dijera a ti, pues, de toda la técnica que ya aprendiste en toda tu vida, olvídate de todo y empieza completamente de ceros una nueva chamba. Pues híjole, quién sabe si no, está para pensarse, ¿no? Claro. Está para pensarse. Y por ejemplo, yo veo, por ejemplo, en un artista completísimo como Picasso, ¿no? Que fue un genio así tremendo, que tuvo esa visión, pero se repitió los últimos 30 años de su vida, hizo lo mismo, completamente, porque descubrió algo muy íntimo, muy suyo, que por supuesto lo descubrió viendo cosas africanas y cosas de otras culturas. Por ejemplo, las Museums de Aviñón es una interpretación de figuras africanas, ¿no? Las caras y todo, el cubismo mismo. Pero después de ahí ya se dedicó a hacer lo mismo completamente, durante más de 30 años. Y estaba feliz porque ya estaba en el trono, ¿no? Pero yo no he llegado a eso, ¿eh? Lidia. Sí, pues no es, al pensar, o sea, ahorita sobre el COVID y todo, y que comentaba Alex, si eso también haya detonado otro tipo de cosas en el trabajo de Noé. Sí. Que me dices que empieza un hilo rojo, digamos, para una salida gloriosa. Sí. ¿Qué más podrías decirle a un público? ¿Cómo un artista habla en su obra a través de todo lo que está viviendo? Porque vamos a pensar que, nuevamente, no te conozco, ¿quién eres? ¿Por qué los artistas hacen eso? ¿No? ¿Cómo les afecta la pandemia? Porque piensan que el artista nada más vive haciendo pintura y eso, pero que no, habla y habla dentro de la misma obra.
Sí, que no siente nada, ¿no? De lo que está pasando. No. Hasta en el mismo abstracto. Todos hablan. La obra de Noé, ¿qué habla? Porque, ¿qué habla? En este momento del COVID, pero ¿qué habla? ¿Qué es lo que quiere decir? Pues mira, es una, como te digo, es una figuración de lo que yo siento, por ejemplo, de la sociedad, de las ciudades, de los individuos, de la gente. Hay una cierta formación así entre los sueños y la observación de la naturaleza, ¿no? En la relación entre la naturaleza y lo que yo he vivido, por ejemplo, al ir a ciudades como Tokio, como Nueva York, como México, la Ciudad de México, y de repente también ir a la naturaleza y ver la abundancia de los árboles y todo, toda ese conflicto que hay entre la naturaleza y la sociedad y las ciudades, es algo que me llena mucho, me hace ver cómo hay una unión también, aunque estén separadas, pero a la vez, por ejemplo, nunca has visto un rascacielos a mitad de un bosque. Yo nunca lo he visto, ¿no? A mitad de un bosque así lleno de árboles. ¿Por qué? Sería bonito pintarlo, ¿no? Es algo, sería interesante, es una figuración abstracta, ¿no? Y luego burócratas volando alrededor de este edificio, ¿no? Y burócratas y animales, ¿no? Y animales volando. Déjame hacerte una pregunta que esa va de mi parte hacia ti, porque como yo, como admirador y espectador de Nueca. Hablábamos que tus principios son de la música. Música son matemáticas. ¿En la obra de Nueca hay matemáticas dentro? ¿Hay números? No, para nada. Es más, es muy instintiva. Es muy instintiva. No. Yo sí planeo, yo no llego directo a lo que es la tela, a pintar directo a la tela. Sí, lo planeo y hago un esbozo, lo que se llama sketch, ¿no? Un esbozo y planeo las cosas, o sea, pero no matemáticamente, pero sí a través de un equilibrio. Lo que no está en equilibrio, lo saco. Tiene que haber un equilibrio. ¿Sí me explico? O sea, sí, claro. si siento que algo no está en equilibrio, lo borro, lo quito. Y luego sigo así hasta que ya veo que la obra está equilibrada. Y cuando está equilibrada, ya empiezo a pensar en el color. Porque también la línea te da un equilibrio, pero cuando ya tengo toda la línea del cuadro, ya después enmarco qué colores va a haber. Y ahí es donde empieza la lucha del fondo, de qué color aquí, de esto. Y también tiene que haber un equilibrio, porque si no hay un equilibrio, tú visualmente no lo capta, no lo entiendes. Y tiene que ser un equilibrio mío, pero ¿quién dice que mi equilibrio es el equilibrio real? Esa es la cosa, ¿me entiendes? Claro. O sea, ese es el problema. Pero pues ni modo, yo lo estoy haciendo y entonces el equilibrio pues, tiene que ser mío, mi equilibrio. Y eso es muy importante en el arte. Y muchas veces todo lo que hablamos de la sección áurea y de la parte matemática, pues es parte de algo instintivo que ya viene inédito en el trabajo, por tu propia sensibilidad, sin darte cuenta, muchas veces sin darte cuenta, ¿eh? Está ahí. Y ya llegan otras personas y dicen, ah, mira, aquí está la sección áurea de este cuadro, está aquí y aquí y aquí. Y esos son los matemáticos, ¿me entiendes? Yo sí siento, por ejemplo, que Leonardo da Vinci sí planeaba sus cosas con una cierta genialidad de matemáticas, pero y también Botticelli, sí lo planeaban así, tenían pero hacían muchos bocetos, hay mucho boceto detrás del trabajo, ¿no?
Excelente. Perdón, Noé, es que ya tenemos que estar, ya nos estamos yendo. Está Sí. interesantísima la charla, te agradezco muchísimo, Livia. Un sueño Muy cumplido. bonito. Gracias. Noé. A ti. Gracias. Gracias a los dos. Y nosotros nos despedimos con este aspecto de equilibrio, porque también ya producción nos está diciendo que nos tenemos que ir. Lo único que me queda decirte es gracias, Noé. Esta es tu casa. Ok. Livia, es un placer Gracias. conducir Gracias a con los dos. ustedes. Les mando un abrazo. Y pues Y bueno, un abrazote de pandemia, pandémico. así. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras con el maestro Noé Katz, que pronto estará, se los prometo, una vez que se acabe esta tragedia en su vida, llegará aquí y nos estará hablando más de su obra. Y con Livia, gracias, Livia. Es un honor compartir Muchas contigo. gracias, Alex. Gracias a todos. Gracias, maestro. Y gracias a Que ustedes. todos estén bien, que todos estén bien. Un abrazo. Gracias a ustedes que nos Gracias. han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima. wowmx.tv wowmx.tv